Vamos a comenzar la parte de la charla, como teníamos prometido. El primer compañero que va a hablar es el maestro Armando Bartra. Él es profesor investigador del posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural, integrante de la comisión que redactó la versión preliminar del proyecto alternativo de nación. Y entre sus publicaciones tenemos El comportamiento económico de la producción campesina, el prólogo y la selección a regeneración 1900-1918, la corriente más radical de la revolución de 1910 a través de su periódico de combate, El capital en su laberinto, de la renta de la tierra a la renta de la vida, Los herederos de Zapata, La seducción de los inocentes, los primeros momentos tumultuosos del alfabetismo en el México postrevolucionario, El guerrero bronco, campesinos, ciudadanos y guerrilleros de la Costa Grande, y el prólogo al subcomandante Marcos en Relatos del Viejo Antonio. Bueno, pues le damos la palabra al maestro Bartra. Bueno, muy buenas noches y agradezco al foro Alicia la posibilidad de estar aquí, no haciendo hip hop, sino dando una conferencia. No sé si sea el lugar más adecuado, espero que sí. Al grano trataré de ser breve. Creo que la idea es que los muchos que hoy podemos decir algo sobre el magonismo lo hagamos a coro. Yo voy a tomar un enfoque que me parece prudente en los momentos que estamos viviendo. De los magonistas se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que fueron críticos intransigentes del orden porfirista, que lo fueron, indoblegables, y lo pagaron con cárcel. Que fueron ideólogos del proletariado, es muy evidente que lo fueron. Que fueron animadores de las huelgas mineras de Cananea y textileras de Río Blanco, también es verdad. Que fueron iniciadores del alzamiento armado antes del 10, en insurrecciones o en intentos de desatar una rebelión que sin embargo se frustraron. Que fueron inspiradores de algunos artículos de lo que después sería la Constitución y que prefiguraba ya el programa magonista reformista de 1906. Que fueron difusores de la doctrina y el proyecto anarcocomunista, sobre todo a partir de 1911, ya con el programa de 1911, que fueron constructores de un partido nacional construido en la clandestinidad y que operó en la clandestinidad casi toda su historia. Todo esto es verdad, pero yo quisiera ocuparme de otro asunto que ahora aparecía muy claramente en casi todas las imágenes que vimos, y es el hecho de que fueron los magonistas los más firmes aliados políticos del zapatismo. Y fueron, y ustedes lo vieron aquí, los introductores de la consigna Tierra y Libertad, consigna con la que ya firman el programa de 1911 y que después van a emplear de manera sistemática en casi todos sus pronunciamientos importantes. Esta consigna, que es libertad, evidentemente fue retomada por otros actores también, o fue transmitida a otros actores, fue recuperada por otros actores, muy claramente y muy destacadamente el zapatismo, y de algún modo es el emblema de la Revolución Mexicana, en tanto que guerra campesina, en tanto que revolución campesina. Y sin embargo es una consigna que viene no de los campesinos de Morelos, sino que viene de los anarquistas, anarcocomunistas que estaban en ese momento en cuanto a lo que era la directiva, es decir, la junta organizadora del Partido Liberal, en el exilio, y esto había ya durado muchos años. Los magonistas no inventaron, claro está, esta consigna. Hay versiones, no sé, Jacinto, que es el que lo sabe todo al respecto, me ha dado una versión que lo tomaron muy probablemente de los socialrevolucionarios, un partido revolucionario ruso, aquellos que habían sufrido exilio también y que habían ido a Estados Unidos, podían haber llevado esta consigna, puesto que esta era, después lo veré muy brevemente,
el lema del Partido Social Revolucionario ruso. Yo pienso que quizás, porque los socialrevolucionarios eran bastante, probablemente los que llegaron a Estados Unidos no eran la corriente más radical, yo pienso que le llegó más bien por el comunismo, quizás por el anarquismo, probablemente por los anarquistas españoles, no importa demasiado. El hecho es que tampoco los magonistas inventaron la consigna, ni tampoco la inventaron los anarquistas, hasta donde yo sé, sino que esta surgió a mediados del siglo XIX y fue la bandera de los campesinos rusos, que luchaban primero contra el feudalismo y el zar, y exigían una reforma agraria antifeudal, y después se mantiene como bandera de los campesinos rusos durante los alzamientos del 5, del 7, del 11 y finalmente la Revolución Rusa de 1917, que era la bandera, que era el lema del Partido Social Revolucionario, que representaba a la mayor parte de las masas revolucionarias rusas, es decir, a los soviets campesinos y a los soviets de soldados, que eran también campesinos, por cierto, campesinos enrolados en el ejército, y que se sentían más identificados con un partido, el Partido Social Revolucionario, no con los bolcheviques, Partido Social Revolucionario cuyo lema era precisamente tierra y libertad. El concepto tierra y libertad lo habían formulado, en ruso es algo así como Sembia y Volia, y lo habían formulado en 1862 o por ahí, algunos revolucionarios rusos, Gersen, Ogarev, Cherchevsky, en una organización entre anarquista y terrorista. Al adoptar de manera informal, pero de manera decidida, franca, abierta, explícita, la consigna magonista tierra y libertad, y digo de manera informal porque el zapatismo nunca firma sus documentos con esta consigna, con este lema, sino con su lema habitual, inicial, pero hay numerosos documentos en donde se usa esta fórmula. El propio Zapata, cuando menos seguro, en 1913, en una carta ya emplea el lema así como la expresión más clara de la lucha de los campesinos de Morelos. Al asumir este planteamiento magonista, de algún modo el Ejército Liberador del Sur se nos muestra como la prolongación de la lucha magonista en otros ámbitos geográficos y con otro sustento, con un sustento social campesino y apoyado en un ejército campesino. Alguien me dirá que no, que los zapatistas tenían su propia matriz, lo cual es evidente, que tenían sus propias raíces, lo cual es claro, que tenían sus propios motivos y razones, lo cual también es claro, pero no deja de ser sintomático si queremos ver los procesos de manera transversal y no simplemente como procesos locales, la transmisión de planteamientos como en este caso como la bandera Tierra y Libertad, de un movimiento que se había desarrollado en todo el país, pero que finalmente se había focalizado en el exilio, a un movimiento campesino que se desarrollaba en el sur del país y que sin embargo tuvo numerosos puntos de contacto que no tiene sentido tratar de relatar anecdóticamente.